El rápido cambio climático y el calentamiento global han acelerado el deshielo de los paisajes helados del planeta Tierra. El alarmante ritmo al que se están descongelando los glaciares de todo el mundo y las gruesas capas de hielo de los continentes ártico y antártico va a afectar a la estabilidad del planeta y a sus ecosistemas. Pero este deshielo también está desvelando algunos secretos históricos que son totalmente alucinantes. Científicos, arqueólogos e incluso personas al azar han descubierto algunas cosas increíbles congeladas en el hielo. Después de todo, hay mucho hielo en el mundo. Solo la capa de hielo de la Antártida cubre unos 14 millones de kilómetros cuadrados y contiene unos 26,5 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Y hay pruebas de antiguos asentamientos humanos, así como una serie de microorganismos increíblemente resistentes que colonizan el permafrost en él. ¿Sabías que la capa de hielo de la Antártida también contiene aproximadamente el 61% del agua dulce en la Tierra? Eso es mucho. El derretimiento del hielo prehistórico ha aportado a nuestro conocimiento algunas criaturas extrañas, tragedias históricas, microorganismos extraterrestres, recuerdos de guerra y algunos misterios desconcertantes que las mentes más brillantes de nuestro tiempo no han logrado resolver. Desde artefactos de incalculable valor hasta extraños virus y antiguos humanos congelados en el tiempo. En las últimas décadas se han descubierto todo tipo de cosas insondeables en los fríos rincones de la Tierra. Y hoy vamos a contarte todo sobre estos asombrosos hallazgos, algunos de los cuales son realmente aterradores, así que asegúrate de ver hasta el final. Número 1. Mamut lanudo momificado. Todos los aficionados de la edad de hielo conocen el mamut lanudo, un enorme mamífero antiguo que vagaba por nuestro planeta hace miles de años. Los restos perfectamente conservados de un mamut lanudo momificado fueron descubiertos por un cazador de renos y sus hijos en la helada península rusa, a orillas del río Oribey. El cazador quiso hacerlo más noble y entregar los especímenes al museo local, pero su primo se volvió codicioso y los vendió a sus espaldas. Afortunadamente, los científicos pudieron localizar a la persona que compró el mamífero momificado y recuperaron los restos, que sorprendentemente aún están bastante bien conservados. Los investigadores han llegado a la conclusión de que esta cría de mamut ha estado congelada durante aproximadamente 40.000 años. La han llamado Lyuba, que significa amor en ruso. Su cuerpo ha sido sometido a rigurosas pruebas y análisis, ya que los científicos quieren averiguar todo lo que puedan sobre ella. Tenía entre 1 y 2 meses de edad cuando murió, probablemente por asfixia en el barro blando del río. La tomografía computarizada reveló que había importantes cantidades de barro en su tronco, boca y tráquea. También tenía una joroba de grasa intacta que, según los científicos, ayudaba a regular el calor de su cuerpo. La endoscopía y las muestras obtenidas de sus órganos revelaron que había consumido leche y heces de su madre. Los expertos creen que acabó en el lugar donde fue descubierta por el movimiento del agua y el hielo en el río, después de que su cuerpo se erosionara en el permafrost, y es posible que nunca se descubra el lugar real donde estuvo congelada durante 40.000 años. Número 2. Otzi, el hombre de hielo. Otzi está considerado la momia más famosa de Europa, y con razón. Sus restos fueron descubiertos por unos excursionistas alemanes bastante afortunados. Encontraron su cuerpo en la orilla de un lago en los Alpes de Otzal el 20 de septiembre de 1991. Estaba tumbado boca abajo en el hielo, probablemente esperando a que alguien lo viera. Tras los primeros análisis, los científicos explicaron que el cuerpo tenía al menos 5.000 años de antigüedad. Los estudios detallados revelaron entonces que Otzi tenía entre 25 y 35 años de edad cuando murió. Anteriormente, los expertos pensaron que Otzi había sido víctima de la dureza del entorno y había muerto por exposición, pero más tarde se dieron cuenta de que la realidad era muy distinta. Según los científicos, el análisis de rayos X de sus huesos reveló que tenía una punta de flecha clavada en el hombro izquierdo, y la pérdida de sangre por esta lesión fue probablemente la causa de su fallecimiento. Los científicos también creen que Otzi no era un hombre especialmente sano, y a partir de su cuerpo han encontrado pruebas de que sufría artritis e infestación por parásitos. El cuerpo de Otzi y sus pertenencias son descubrimientos extremadamente importantes y han revelado bastante sobre el estilo de vida neolítico. Actualmente el cuerpo y las pertenencias de Otzi se conservan en una cámara frigorífica personalizada en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur, en Italia. Y si quieres verlo de cerca, puedes visitar el museo y admirar con tus propios ojos el extraño hombre que vivió hace 5.000 años. Número 3. La chica del glaciar. Aunque parece un título dado a una dama, Glacier Girl es en realidad el nombre de un avión. La historia de este avión puede ayudarte a entender por qué se le ha dado este nombre. Glacier Girl es en realidad un avión de combate Lockheed P-38F Lightning de la época de la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1942, el mal tiempo y la escasa visibilidad obligaron a los 6 cazas P-38 del 94º Escuadrón de Cazas a regresar a Groenlandia, de camino a las Islas Británicas. Esto ocurrió durante la Operación Bolero.
Tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia en el campo de hielo debido a la situación existente. Los miembros de la tripulación fueron finalmente rescatados, pero el Glacier Girl junto con otros 5 cazas y 2 bombarderos B-17 del escuadrón tuvieron que ser dejados atrás. Estos aviones quedaron sepultados bajo 268 pies de nieve y hielo durante las siguientes décadas. Aproximadamente medio siglo después, en 1992, el avión volvió a salir a la superficie gracias a los miembros de la Sociedad de Expedición de Groenlandia, que habían pasado años buscándolo. La aeronave fue transportada a Middlesboro, Kentucky, donde fue restaurada para que pudiera volar. Una vez reparado, el avión volvió a volar en octubre del año de 2002. El Glacier Girl puede verse ahora en espectáculos aéreos en Estados Unidos, mientras que los equipos de la expedición planean recuperar también los restantes aviones de hielo. En julio de 2018, Ken McBride y Jim Salazar informaron que habían encontrado otro P-38 en el glaciar. Número 4. Niños incas. Conocido popularmente como la doncella, este cuerpo momificado de un adolescente que murió hace casi 500 años fue desenterrado por arqueólogos en 1999 en Argentina. El análisis del cuerpo reveló que no tuvo una muerte natural. De hecho, parece que fue objeto de un sacrificio ritual realizado en las montañas de los Andes. Cuando se encontró su cuerpo, su cabeza estaba adornada con un tocado característico y estaba vestida con una túnica de aspecto tradicional. Además, no fue encontrada sola. Junto a ella se hallaron otros 2 cuerpos momificados pertenecientes a niños. Según los expertos, la niña y los 2 niños fueron abandonados en la cima de una montaña para que sucumbieran al frío como ofrenda a los dioses. Los científicos también revelaron que habían sido alimentados con licor de maíz, probablemente para poder dormirlos. También se encontraron fragmentos de hojas de cacao alrededor de su boca. Estas hojas eran masticadas por el pueblo inca para medir los efectos del mal de altura. Este descubrimiento ha revelado ricos detalles del estilo de vida de los incas. El Museo Arqueológico de Alta Montaña de Salta, Argentina, expuso la doncella al público, pero las momias de los 2 niños se resguardaron para su posterior investigación y su análisis. Número 5. Semilla de 30 años. En 2007, un equipo de científicos rusos, húngaros y estadounidenses descubrió las semillas de una planta llamada Silene stenophylla, cerca de las orillas del río Colima. Se trata de una planta con flores originaria de Siberia y, según los expertos, las semillas fueron enterradas por una ardilla de la edad de hielo. Tanto las semillas maduras como las inmaduras fueron encontradas enteramente envueltas en hielo, a una profundidad de 38 metros bajo el permafrost. Estaban rodeadas de capas que incluían huesos de mamut, bisonte y rinoceronte lanudo. La datación por radiocarbono ha revelado que estas semillas tienen unos 32.000 años de antigüedad. El equipo de científicos estaba estudiando las madrigueras de las ardillas de tierra cuando dieron con este revolucionario descubrimiento. El material vegetal viable obtenido de estas semillas fue utilizado por un equipo de científicos de la Academia de Ciencias rusa para germinar la planta. Querían analizar la planta y compararla con la estenofila moderna. Descubrieron que las 2 son casi idénticas, pero las formas de las flores de ambas plantas difieren ligeramente. Este increíble hallazgo ha llevado a los científicos a considerar que el permafrost bien podría ser un depósito de una antigua reserva genética en la que podrían encontrarse y tal vez ver resucitar también muchas especies que ahora están extintas. Número 6. El virus más grande. El mayor virus conocido hasta ahora por la humanidad fue descubierto por un equipo de la Universidad de Aix-Marseille dirigido por Chantal Avergel y Jean-Michel Claverie. Lo encontraron en 2014 y desde entonces ha sido bautizado como Phytovirus ibericum. Aunque como cualquier otro virus también es microscópico, los científicos han declarado que es el mayor virus con el que se ha topado la humanidad. Es aproximadamente un 50% más grande que el Pandoravirus, que anteriormente era el mayor virus conocido por toda la humanidad. El pitovirus se recuperó por primera vez de una muestra de núcleo de hielo de 30.000 años de antigüedad que se obtuvo del permafrost siberiano. Se dice que el virus estaba bajo 30 metros de sedimentos de Pleistoceno tardío. Los científicos se quedaron atónitos al descubrir que el virus sigue activo a pesar de haber estado enterrado bajo el permafrost durante unos 30.000 años. El virus se expuso a muestras de amebas recogidas en las riberas de los ríos y pronto las amebas empezaron a morir. Cuando los científicos examinaron estas muestras, descubrieron que el virus del gigante había infectado a los especímenes. No cabe duda de que se trata de un virus muy resistente, ya que ha sobrevivido a las duras condiciones climáticas de la tundra durante mucho tiempo. Pero es un alivio saber que no infecta a los humanos. Pero los científicos están bastante preocupados, y con mucha razón, pues otros microorganismos potencialmente desastrosos que aún no se han descubierto podrían llegar a tocar a la población humana con el deshielo. Número 7. Los restos de los miembros de la expedición Franklin. La malograda expedición Franklin es una trágica historia bastante conocida. Fue un fallido viaje británico de exploración del Ártico encabezado por el capitán Sir John Franklin. Partió de Inglaterra en 1845 a bordo de 2 barcos llamados HMS Airbuts y HMS Terror. Debían navegar por el paso del noroeste en el Ártico canadiense. La expedición sufrió un desastre y ambos barcos, con una tripulación total de 129 personas, quedaron atrapados por el hielo en el estrecho de Victoria. Después de permanecer atrapados en el hielo durante un año, los barcos fueron abandonados en abril de 1846.
Para entonces, unas 2 docenas de oficiales habían perecido, incluido Sir John Franklin. El resto de los hombres partieron hacia el continente canadiense, encabezados por el capitán James Fitzjames, y desaparecieron sin dejar ni un solo rastro. Se supuso que también habían muerto. Pero 3 miembros de la expedición llamados John Torrington, William Brain y John Hartnell fallecieron poco después de que los barcos zarparan, y antes de que se estancaran, sus cuerpos fueron enterrados en el hielo de la isla Beechey en 1846. Más de un siglo después, sus cuerpos fueron exhumados en 1984 por arqueólogos que esperaban reconstruir el proceso de su muerte. Los cadáveres se conservaron de forma extraordinaria, aunque su aspecto es bastante terrible, con los rostros contorsionados, los ojos abiertos por el frío y la piel gravemente congelada. Las investigaciones posteriores indicaron que el envenenamiento por plomo pudo ser un factor que contribuyó a su muerte. Restos de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Las guerras suelen dejar un rastro de tragedia y devastación a su paso, independientemente de quién las gane. Una de esas historias trágicas es la de estos soldados que perdieron la vida en la Guerra Blanca. Esta se libró entre el Imperio Austrohúngaro y las fuerzas italianas por hacerse con el control de un terreno montañoso en disputa. Durante este periodo, las temperaturas cayeron en picado y muchas compañías fueron aniquiladas simplemente por las inclemencias del tiempo y la nieve, y nunca se volvió a dar con el paradero de muchos soldados. Nadie sabía si habían sobrevivido o simplemente habían perecido bajo la nieve. Unos 100 años después, se desenterraron de nuevo los cuerpos momificados de unos 80 soldados que lucharon en esta guerra. Junto con los restos, también se descubrieron muchos artefactos de guerra blancos en los Alpes helados. Los últimos 2 cuerpos se encontraron en 2013. Durante esta Guerra Fría, las tropas se enfrentaron a alturas de hasta 12.000 pies, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Según Marco Balbi, fundador y presidente de la Sociedad Histórica de la Guerra Blanca, solo 1/3 de los 150.000 hombres que lucharon en la Guerra Blanca murieron en la batalla. El resto fue víctima de avalanchas, desprendimientos, congelaciones y otras enfermedades causadas por el frío extremo. Cuando la batalla terminó y lo que quedaba de las tropas se marchó, los salvadores empezaron a subir a estos terrenos para recoger cualquier reliquia de la guerra que quedara atrás, y aún hoy encontrarán cosas y cuerpos momificados de todos estos soldados. Número 9. Calamares congelados. En el remoto mar de Ross, en la Antártida, durante las estaciones en las que el sol no se pone, una tripulación de pescadores sacó del agua helada a una criatura aterradora. Tenía tentáculos como mangueras de fuego y ojos tan grandes como platos de comida, y fue encontrado a 1 milla por debajo de la superficie del agua. El monstruo calamar es una de las especies más esquivas que habitan este mar. Tenía casi el tamaño de un minicamión y pesaba unas 770 libras. Al parecer, el animal llevaba congelado unos 8 meses cuando fue encontrado. Los científicos comenzaron a descongelar a la criatura, pero no fue una tarea fácil. Tuvieron que utilizar una carretilla elevadora para introducirlo en el tanque de agua. El calamar era una hembra y cada uno de sus brazos medía más de 1 metro de largo. 2 de sus tentáculos podrían haber sido el doble de largo si no hubieran estado dañados. El calamar colosal ha sido un tema popular en los libros y películas de ciencia ficción, pero rara vez se ve en la realidad. Estos calamares no son solo enormes, sino que también son bastante resistentes y pueden sobrevivir comiendo solo un pez durante meses. Sus ojos miden unos 25 centímetros de diámetro. Esto significa que el monstruo calamar del mar tiene el ojo más grande de todo el reino animal. Número 10. Huesos congelados del Himalaya. Posiblemente el más espantoso de los secretos que el cambio climático ha revelado al mundo son las fosas óseas del Himalaya. A una altura de 5.029 metros, enclavado en el Himalaya, en el regazo del macizo de Trishul, se encuentra un lago llamado Rupkund. Se trata de un lago glacial de gran altitud en el estado indio de Uttarakhand. Rodeado de glaciares cubiertos de rocas y montañas nevadas, este popular destino de senderismo es muy famoso por los cientos de antiguos esqueletos humanos encontrados en sus orillas. Y cuando la nieve se derrite, también son visibles los restos que yacen en el fondo del lago de 3 metros de profundidad. Al principio, las investigaciones llevaron a los expertos a creer que estos restos pertenecían a un grupo de personas atrapadas en una legendaria tormenta de granizo en el siglo IX, pero las investigaciones posteriores han revelado que estos huesos pertenecían a 3 grupos distintos de personas que murieron en diferentes eventos. Estos esqueletos fueron vistos por primera vez por un guardabosques llamado Hari Kishan Madwal en 1942. El gobierno británico de la época creía que estos huesos pertenecían a víctimas de una invasión de fuerzas japonesas ocultas. Junto a los esqueletos también se encontraron artefactos de madera, puntas de lanza de hierro, anillos y zapatillas de cuero. Los turistas que visitan el lago han adquirido la costumbre de llevarse varios huesos. Las autoridades intentan impedirlo y preservar la zona como lugar de ecoturismo. Número 11. Una túnica vikinga. El rápido deshielo de los glaciares ha dejado al descubierto en las últimas décadas muchos objetos de gran importancia arqueológica. Uno de estos objetos se encontró asomando desde el hielo en Noruega y al principio parecía un trozo de tela enrollado, pero resulta que es una túnica bastante bien conservada. Data del año 300 después de Cristo. También se encontraron puntas de flecha y otras herramientas de caza antiguas con esta prenda. La tela presenta importantes signos de desgaste,
como parches cosidos. Por ello, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que varias personas poseían esta túnica antes de que fuera abandonada definitivamente. Esta es la prenda más antigua descubierta en Noruega y tiene unos 1700 años de antigüedad. Se llama túnica de Lendbring y se confeccionó con 2 tejidos de lana separados que se tejieron juntos. La túnica no tiene botones ni cierres y se confeccionaba para colocarla sobre la cabeza y llevarla como un jersey. Por el lugar en el que fue descubierta, los arqueólogos suponen que la persona que la llevaba estaba cazando renos. Número 12. Un cachorro de lobo. Neil Loveless era un minero de oro que intentaba derribar una pared en el permafrost con la ayuda de un cañón de agua allá por 2016. Esperaba descubrir algunas gemas preciosas o riquezas escondidas en su interior, pero se quedó de piedra cuando encontró algo que no había imaginado. Eran los restos momificados de un cachorro de lobo. Era verano cuando Neil encontró al cachorro congelado, así que su primer instinto fue meterlo en un congelador y esperar a que llegaran los paleontólogos para examinar el extraño hallazgo. Tras analizar los restos del cachorro muerto, los investigadores informaron de que se trataba de un cachorro hembra juvenil. Para su sorpresa, su cuerpo estaba completamente intacto, solo le faltaban los ojos. Según sus analistas, el cachorro tiene unos 57.000 años de antigüedad. Se considera uno de los cuerpos más antiguos y completos de un lobo que se han encontrado hasta ahora. Este descubrimiento es extremadamente útil según los investigadores y les está ayudando a entender cómo los lobos podrían haber migrado a través de los continentes de Asia, América y Europa. Número 13. El libro de un cirujano. Lo creas o no, un viejo libro, probablemente de las últimas expediciones de Robert Scott en la Antártida, fue encontrado congelado en el hielo. Fue descubierto fuera de la base Terranova de Scott en 1911, en el año 2013. El libro pertenecía originalmente a George Levick, un cirujano y fotógrafo que acompañaba a Scott en sus expediciones a la Antártida entre 1910 y 1913. El propio Scott fue un explorador británico que alcanzó la fama durante la edad heroica de la exploración de la Antártida. Sin embargo, no tuvo mucha suerte, ya que durante su regreso del continente en marzo de 1912, murió junto a todos sus compañeros. Este cuaderno es un Welcome Photographic Exposure Record and Diary 1910, y el nombre de George puede verse escrito en las primeras páginas. Contiene sus notas a lápiz que detallan las fechas, los temas y los detalles de la exposición de las fotografías que capturó en 1911 en el Cabo Adare. 100 años de daños causados por el agua y el hielo han disuelto la encuadernación de este cuaderno, pero las páginas fueron separadas y digitalizadas antes de iniciar los procesos de reparación. Después de la reconstrucción fue devuelto a la Antártida, y ahora es uno de los 11.500 artefactos del Cabo Evans. Número 14. La zona muerta. No es ningún secreto que el hielo puede conservar la vida durante millones de años, pero ¿hay algún lugar congelado que no tenga vida alguna? Pues sí, y esta es la Antártida. Los expertos no tienen forma de explicar lo que ahora llaman la zona muerta. Un equipo de investigadores en una expedición a la Antártida encontró una región en el continente helado que estaba completamente vacía de vida. Puede considerarse el lugar más carente de vida en todo el planeta, ya que ni siquiera los microbios existen aquí, y los microbios sobreviven literalmente en cualquier lugar. Los nematodos son un tipo de microbio que se encuentra en todas partes, pero no en las montañas transantárticas de la Antártida. Los investigadores no fueron capaces de encontrar una sola mota de ADN microbiano. Pensaron que era un error, así que lo intentaron varias veces, pero los resultados fueron los mismos. Es como si la vida nunca hubiera llegado hasta aquí. Tal vez sea por las bajísimas temperaturas, pero nadie puede asegurar por qué no hay señales de vida en este terreno de millones de años de antigüedad. Número 15. Una extensa cordillera. En la Antártida Oriental, esta cordillera subglacial se llama Cordillera Gamburtsev. Se encuentra debajo del elevado Domo A, cerca del polo sur de inaccesibilidad. Fue descubierta por la tercera expedición antártica soviética en 1958 y por ello ha recibido el nombre del geofísico soviético Grigory A. Gamburtsev. Esta cadena montañosa de 1.200 kilómetros de longitud tiene unos 2.700 metros de altura, pero casi 600 metros de hielo y nieve cubren estas montañas. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que los Alpes europeos. Hay muy pocos datos sobre cómo se formaron estas montañas, pero, según los expertos, las principales características de la cordillera se formaron hace casi 34 millones de años. Los modelos actuales sugieren que la capa de hielo de la Antártida Oriental se formó por los glaciares que se deslizaron por la cordillera Gamburtsev cerca del final del Eoceno. Incluso hoy en día no es posible ver estas montañas, ya que siguen enterradas bajo una gruesa capa de hielo. Se trata de un descubrimiento fascinante que nos hace preguntarnos si estas montañas estuvieron alguna vez por encima del hielo y si hubo vida aquí en aquella época. ¿Crees que la cordillera de Gamburtsev estuvo llena de vida vegetal y animal en algún momento? Cuéntanos en los comentarios.